Agradezco profundamente la invitación a este Congreso Teológico. Reciban todos un cordial saludo del Venerable Cabildo de Guadalupe. Y qué gusto compartir este panel con la Madre Coco, que coincidimos en clases habitualmente en la Universidad Pontificia, y con mi hermano, el Padre Eduardo Chávez. Cuando se nos indicó el título de la ponencia, ¿cómo difundir el contenido teológico del acontecimiento guadalupano?, me vino a la mente inmediatamente el considerar que la sagrada tilma de Juan Diego predica sin palabras. La imagen de nuestra Madre de Guadalupe es la que a lo largo de 494 años nos manifiesta su amor y protección, pues sabemos que ella, nada más la uno, yo te digo con la otra, pues sabemos que ella nunca pide nada para sí. Pide todo para su Hijo Jesucristo y todo a Jesucristo para nosotros. Solamente les diría, miren a la Virgen de Guadalupe. Ella misma se explica. Ella misma es quien llama. Ella quiere estar presente en medio de nosotros, en una casita que por su sola presencia se vuelve sagrada. Tan importante es esto, que a los 14 días de la estampación de la Virgen de Guadalupe en la tilma de San Juan Diego, es trasladada del centro histórico de la Ciudad de México en solemne peregrinación al Cerro Salitroso del Tepeyac. Recuerdo cuando llegué al Cabildo de Guadalupe, me dice el Padre Chávez, pues prepárate porque aquí el agua es tan salitrosa que nos vamos a quedar pelones, y ya vamos para allá, ¿sí? Porque vivir en el Tepeyac es tan salitroso que tendríamos que pensar qué gran milagro que la Virgen de Guadalupe tenga 494 años y esté así, en ese lugar tan hostil. La 3, por favor. La imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe es un teoamostli o códice divino, que contiene toda una cosmogonía que a través de signos y símbolos elocuentes, como son las flores, los colores, el canto y la danza, evangeliza a su primer destinatario, los indígenas, para así dar sentido a un devenir de acontecimientos violentos que hasta ese momento no entendían. Los conquistadores, 10 años después de su llegada con el milagro del Tepeyac, comprenden el porqué de su estancia en las tierras descubiertas y con ello inicia un largo recorrido para reconocer la dignidad de los indígenas y mestizos como hijos de Dios. Pues sabemos, esto lo señala el doctor Rocha en su último libro, que Fray Juan de Zumárraga y Vasco de Quiroga describían la lastimosa condición de los mestizos que andaban por los mercados comiendo carne cruda. La mirada amorosa, la 4 por favor, la mirada amorosa de María de Guadalupe es quien llama a sus hijos. Es así que en 2025, según los datos que tenemos en Basílica de Guadalupe, 27.595.966 millones de peregrinos llegaron al Tepeyac. Estos son los últimos datos que tenemos en Basílica, me los dio el Padre Gerardo, que es nuestro vicerrector y arcipreste, es lo último que hay. Nada más pónganse a pensar la cantidad de peregrinos que llegan, 27.595.966 en el año 2025. Según los datos del gobierno federal, fueron 13 millones y medio de peregrinos según entre lo que fue el 6 y el 12 de diciembre. Solo entre el 6 y el 12 de diciembre nos están marcando 13 millones y medio. Nosotros tenemos otros datos. Según los nuestros, fueron 16 millones, lo cual nos hace ver que el Tepeyac es hoy un presente que se construye todos los días bajo el manto protector y amoroso de la Virgen de Guadalupe. Cuando nosotros hablamos de un amostli, de un teoamostli, hablamos de una estampación,
es porque la Virgen de Guadalupe es un hoy presente. Ella en todo momento llama y construye. Por eso nosotros decimos que María de Guadalupe en el Tepeyac es el signo más profundo de nuestra mexicanidad. Y vean ustedes la imagen que les puse. ¿Puedes poner la anterior? Ahorita yo te digo. Vean esa fotografía, yo la saqué, no la anterior, donde están las bicicletas. Es un caminar innumerable de personas, de peregrinos que hacia diciembre comienzan a llegar al Tepeyac. Esa foto es extraordinaria. Llega el momento en el que para que pasemos a dar misa, no podemos ni pasar, porque son cantidades impresionantes de personas que llegan al Tepeyac. Ahorita que te digo, ya le cambias, ¿no? Es que las tengo numeradas aquí. San Juan Pablo II, en el discurso inaugural de la Cuarta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Santo Domingo, en 1992 dirá: Santa María de Guadalupe ofrece un gran ejemplo de evangelización, perfectamente inculturada. Esto con respecto a la conferencia anterior que hablaba sobre esto. En efecto, en la figura de María, desde el principio de la cristianización del Nuevo Mundo y a la luz del Evangelio de Jesús, se encarnaron auténticos valores culturales indígenas. En el rostro mestizo de la Virgen del Tepeyac se resume el gran principio de la inculturación, la íntima transformación de los auténticos valores culturales mediante la integración en el cristianismo y el enraizamiento del cristianismo en las varias culturas. La siguiente, por favor. María de Guadalupe representa el inicio de un nuevo pueblo, de una nueva historia. Alicia Meyer señala que la implantación del catolicismo tridentino es una reforma de las costumbres. Nuestra Señora del Tepeyac es la predilecta del pueblo mexicano. Esto tengámoslo bien claro. La Virgen de Guadalupe en el Tepeyac es la predilecta del pueblo mexicano. Es un paradigma del nacionalismo criollo. Las primeras noticias sobre el culto formal a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe se da después de 1550. Y es en 1622 cuando se estrena el nuevo templo dedicado a Nuestra Señora, bendecido por el arzobispo Juan de la Serna. Del recinto escribiría Mateo de la Cruz en 1660. El Tepeyac es un pedazo del cielo, como el lugar escogido de esta señora para asilo de nuestros trabajos y para trono y solio de sus favores y beneficios. Si algún día ustedes tienen alguna duda de fe, váyanse a vivir con nosotros al Tepeyac. Una ocasión iba yo saliendo del confesionario y le digo a uno de los de seguridad: ¿quién va dejando sangre? Iban caminando y dejando sangre. Y me dicen: padre, es ese peregrino que viene descalzo. No sé desde dónde caminó, pero cuando caminaba dejaba sangre. Díganme si eso no es fe. Para aquellas personas que de repente medio titubeamos. Como podemos ver, María de Guadalupe se convierte en elemento fundante en ese pedacito del cielo que es el Tepeyac. Ella es indisoluble en el corazón de la Iglesia de México y en América, proclamada como Torre de David, porque protege a su familia como guerrera, que nos da a conocer a Dios eterno. La 6, por favor. María de Guadalupe, la 6. María de Guadalupe es madre y protectora de la Iglesia y del pueblo. Ella ha mostrado su intervención en los tiempos difíciles al pueblo fiel de México, como sucedió en la persecución religiosa de 1926 a 1929, cuando por parte de las estructuras políticas anticlericales de aquel entonces se somete a la Iglesia. La que sigue, por favor. Tan tensa era la situación con la Iglesia mexicana que el 14 de noviembre de 1921 un sujeto depositó una ofrenda floral en el altar bajo la imagen de la tilma de San Juan Diego y al poco tiempo explotó,
con graves daños materiales y heridos, pero sin que a la Virgen de Guadalupe le ocurriera nada, quedando solo como testimonio el Cristo del atentado, que cuando ustedes lleguen a Basílica inmediatamente van a ver el Cristo doblado. Este hecho fue considerado milagroso y en lugar de demeritar la fe, la fortaleció. Y esta devoción de la Virgen de Guadalupe fue más grande para un pueblo dispuesto a luchar por la libertad religiosa. La siguiente, por favor, la 8. Ahí tenemos esa fotografía donde yo les pongo precisamente el momento de la explosión y cómo quedó, y la Virgen de Guadalupe está intacta. Ya estallada la guerra cristera, porque estamos celebrando los 100 años del inicio de la guerra cristera en México, la imagen sagrada fue escondida en la casa del señor Luis Felipe Murguía, el 30 de julio de 1926, en el centro histórico, y trasladada, la siguiente, por motivos de mayor seguridad, a su librería en la calle de 16 de septiembre, el 15 de julio de 1927. Este es el lugar en el centro histórico donde la Virgen de Guadalupe estuvo. Los cristeros, la que sigue, confeccionaron banderas y estandartes en los que se representan los colores nacionales, yuxtaponiendo el escudo nacional, distintas figuras de la Virgen de Guadalupe y del Sagrado Corazón. Esos son estandartes de los cristeros, donde se mira el grande amor a la Virgen de Guadalupe. En la Iglesia mexicana estamos celebrando el centenario del inicio de la Guerra Cristera, en la cual católicos convencidos de su fe, como el beato Miguel Agustín Pro y San José Sánchez del Río, entre otros, respondieron en 1926 a la Ley de Tolerancia de Culto o Ley Calles, que establecía sanciones severas para la Iglesia y el culto en México. Es en este momento coyuntural, la que sigue, por favor, es en este elemento coyuntural de la historia de México en que la belleza y el significado de la Virgen de Guadalupe, con su poder de atracción, promueve la construcción de un pueblo fiel, al que revela los misterios ocultos del cielo, para vivir en la virtud. Fíjense qué interesante. Nuestra Madre de Guadalupe nos muestra los misterios ocultos del cielo, para vivir en la virtud. Pues sabemos que solo lo que equilibra al hombre es la virtud. Una persona entre más virtudes tiene, siempre será más apetecible, más atractivo. Una persona entre más vicios tiene, más repulsivo se vuelve. Y la Virgen de Guadalupe nos muestra los misterios del cielo para vivir en la virtud y ser capaces de dar la vida para la salvación eterna, bajo el grito: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe!, que fueron los dos gritos de guerra de los cristeros. Con esto solamente quiero hacer notar que no podemos nosotros dejar de pensar en María de Guadalupe sin pensar en ese pedacito del cielo, que es precisamente el Tepeyac, el canto de los pájaros, las flores y la danza, elementos fundamentales en la vida de fe de todos aquellos que llegan al Tepeyac. Cuando San Juan Diego sube al Tepeyac y dice el Nican Mopogua, en un tiempo donde no hay floración, el hielo cristalizaba, Juan Diego iba subiendo y escuchaba el canto de los pájaros. ¿Saben ustedes qué dice el canto de los pájaros? ¿Ustedes saben qué dice el canto de los pájaros? Pues no, porque no hablan pájaro, ¿sí? Pero el canto de los pájaros lo dice todo y nada a la vez. Para la cultura indígena, el canto de los pájaros es la voz de Dios. Y cuando llega él al Tepeyac y mira flores tan hermosas, él dijo: creo que estoy en el paraíso. Claro, porque las flores
representan la verdad. Y en este caso la verdad de Dios. Y la danza es la expresión de la alegría del corazón para esa alabanza a Dios. Por eso María no pide nada para ella, todo lo pide para su Hijo. Y a su Hijo todo lo pide para nosotros. Muchas gracias. Agradezco a los organizadores que hayan tenido a bien invitarme. Sin ser yo especialista en Mariología, agradezco esta invitación. Quiero compartir con ustedes la devoción a la Santísima Virgen María de Guadalupe, una devoción que para mí tiene un fundamento escriturístico y que se hace tan tierna esta devoción como acercarnos al mismo Dios. He pensado siempre, desde niña he sido devota de la Virgen de Guadalupe y he pensado siempre que el amor de Dios toma rostro en ella. Y acercándome al texto sagrado puedo justificarlo de la siguiente manera. Cuando Dios creó a la mujer, según el relato del Génesis, segundo relato, a las mujeres nos creó con un verbo distinto de con el que crea al varón. Está ahí señalado los dos términos, si me hace favor, Padre, los dos términos con los que se crea a la mujer y al hombre. Ahí en la primera diapositiva lo que señalaba era que dentro de toda la teología para mí guadalupana, ¿qué es lo que hay que difundir? Y yo consideré como que lo más importante para nuestro tiempo pues es la maternidad de María. Y vuelvo a señalar, primero porque la he considerado una verdadera madre en la devoción particular y en la devoción del pueblo de Dios. Y segundo, porque considero yo que es algo esencial para la Iglesia de hoy. En la siguiente diapositiva está ahí señalado, ahí están los tres momentos, los tres pasos que voy a dar. Primero voy a presentar a la mujer madre, la primera mujer madre. Después voy a presentar a María Madre en el Evangelio de Juan. Y después la Virgen de Guadalupe como madre. Por eso les señalaba que para mí, ¿qué es lo que hay que difundir? Considero yo que la maternidad de María en un mundo tan necesitado. Ahora sí, la siguiente diapositiva es dos verbos. El primer verbo con el que se señala ahí es el verbo que se emplea para decirnos cómo creó Dios, o el verbo que se emplea para crear a la mujer. Este verbo, baná, significa construir, establecer, edificar, tener hijos, construir una casa, en el sentido de una dinastía. Para crear al hombre empleó el verbo yazar, amoldar algo a una forma deseada, es decir, el hombre fue diseñado de una manera que Dios quiso, pero la mujer la creó con esta capacidad de ser madre, de tener hijos. La mujer fue diseñada de esta manera y por eso es que vamos a tener nosotros que la mujer tiene unas particularidades y para mí es importante destacar la dignidad de la mujer según el proyecto de Dios, según el plan divino. Y entonces no solamente la creo para tener hijos, igual está capacitada entonces para acoger a todos. La mujer tiene esa capacidad de parte de Dios. Y Dios la diseñó con algo más. En su proyecto la va a diseñar con algo más. Es decir, puso en la mujer algo que se llama regem. Si es verdad entonces que la mujer tiene la capacidad de ser madre, porque así fue diseñada para tener hijos, de hecho el término hijo es el segundo término más importante en el Antiguo Testamento después de Dios. Para ver nosotros entonces madre e hijo va a ser algo muy importante y fundamental. Es una relación única que se va a generar
una relación especial que se genera, que no se puede generar, por ejemplo, entre abuela-nieto. La relación que Dios ha querido es madre-hijo, una relación que es entonces única. Dios diseñó entonces así a la mujer, para que los hijos, la situación de hoy, hijos abandonados en casa de una abuela, hijos abandonados en una guardería, hijos abandonados con una tía, con un familiar, con un conocido, con uno que cuida. Ese es el problema que considero yo que tenemos, es decir, hijos que no están relacionados con una madre e hijos que traen demasiado sufrimiento y demasiado dolor. Igual entonces vamos a tener lo otro, que por lo que Dios hizo especial a la mujer es porque Dios le puso regem. Dios a todas las mujeres nos puso regem, vientre, y de ahí viene el término rejamín, y de ahí viene, bueno, lo hemos nosotros traducido principalmente como misericordia, pero es esa inclinación natural que siente la mujer a amar. Una mujer no le cuesta decir te amo, una mujer no le cuesta porque tiene el rejamín que Dios ha puesto en sus entrañas. Entonces es esa ternura, ese cariño. El varón estará más relacionado con el gesed, que se traduce casi de manera semejante, solamente que el rejamín es inclinación natural y el gesed es deliberación, es decir, aunque es lo mismo, es amor, es misericordia, es ternura, es cariño, es compasión, todo esto igual se puede traducir, sin embargo es deliberado. Y el rejamín es inclinación natural, y principalmente lo tenemos las mujeres porque tenemos regem, y Dios también tiene entrañas de madre. Y es entonces el Dios que se acerca a nosotros, el Dios que quiere convivir con nosotros. Dijimos que también el término baná tiene esta forma también de decir construir casa o construir una descendencia. Y es esta también capacidad que Dios le puso a la mujer, que es la de construir una casa. Construir una casa significa tener la capacidad de acoger, de recibir. Y esta capacidad de acoger es lo que, con esta capacidad de acoger y de dar este amor, esta ternura, este cariño, es lo que hace a una persona. La persona se hace en la medida que es acogida y es recibida por el amor, por las entrañas de compasión, misericordia y ternura. Y ese es el problema entonces que tenemos. La primera mujer es madre de los vivientes, y pudiésemos quizás tener ahí un poquito de relación con el ruaj, que es el que viene a dar vida. Entonces esta relación mujer con el ruaj. Ahora pasamos así nada más brevemente, estoy dando pinceladas nada más, pasamos ahora con la Virgen María en el Evangelio de San Juan. Aparece en las bodas de Canaán y aparece como madre. No aparece ahí, me acerqué poquito al Evangelio de San Juan y hice un catálogo de vocablos para cómo Juan describe al discipulado. En San Juan la Virgen María no aparece con ningún vocablo, relacionada con ningún vocablo del discipulado. Ella aparece como una madre, una verdadera madre, alguien que administra, alguien que decide en el interior de la casa, como una madre de aquel tiempo, una madre que ordena, manda desde el interior de la casa. Y vemos así nosotros entonces a ella, de ella no se dice que creyó después del primer signo, ella es una creyente, ella acogió desde antes a la palabra, y porque acogió la palabra se le concedió el ser hija de Dios, que lo dice en el prólogo, se le concede el ser hija de Dios, obviamente que recibe todo el rejamín, todo el amor, toda la ternura, todo el cariño de Dios, y por eso entonces vamos a tener una mujer llena de gracia, que a veces algunos en Juan van a traducir gracia por amor, llena de rejamín, llena de compasión, y así se presenta en aquella familia, atendiendo las necesidades de aquella familia, deseosa de construir aquella casa, aquel hogar, acogiendo, dando hospitalidad. Ella aparece, no llegó con Jesús y los discípulos, ella ya está en aquella casa, ella acoge seguramente a los que llegan a aquella casa, ella da seguramente hospitalidad, posiblemente familiar de aquella familia, o no sé, ¿verdad?, cuál sería la intención del autor al presentárnosla de esa manera. Ella llegó antes, parece como la encargada de la fiesta, parece como la que es ella, antes que el mayordomo se entera de que no hay vino. Ella entonces está para ayudar
al necesitado como cualquier madre, para atender al que está pasando por una penuria, por una necesidad. Y entonces así es como vamos a ver nosotros ahí a la Virgen María. Después tenemos a la Virgen María al pie de la cruz. La madre estaba, ¿verdad?, al pie de la cruz, y otra vez como madre de Jesús vamos a tenerla allá, ¿verdad? Estaba la madre de Jesús, y después estaba la madre. Pasa de ser la madre de Jesús a la madre del discípulo amado. Y allá entonces igual en Juan el tema del amor es un tema fundamental. Seguramente estaba llena de amor para fortalecer a los que están al pie de la cruz, es decir, para fortalecer a la comunidad, aquella comunidad que tenemos. La madre acoge al hijo en su seno, seguramente allá a la comunidad juánica. Recibe al muerto que da vida, pero en realidad es vida. Y otra vez seguramente tendremos por ahí la presencia del Ruaj. En la teología sabemos nosotros ese momento también de la presencia del Ruaj, el que da la vida, y igual también pues lo vamos a tener el Neuma. Entonces vemos nosotros ahí a María, ¿verdad?, que construye una iglesia. Sabemos nosotros todos los comentarios de los padres con relación a ese momento especial de María al pie de la cruz. Ahora, paso al acontecimiento guadalupano. Para mí es algo importante. Aparece la Virgen María en este relato del acontecimiento guadalupano como madre 7 veces. Se señala que está, según el contexto histórico, se señala que está embarazada, es decir, madre. Otra vez, entrañas de madre, tenemos nosotros a una madre. Y aparece Juan Diego como hijo, recordamos nosotros, hijo, querido, amado, acogido. Se señala igual también en varios momentos que está llena de compasión, de atención, y esa cercanía, otra vez, esa inclinación que tiene como madre a acercarnos a nosotros, y con aquel deseo de que se le construya una casita para esta vocación que tiene la Madre de Dios, que tiene toda mujer, de recibir, de acoger. Y entonces la madre del verdadero Dios por quien se vive, otra vez tema de la vida. El tema de la vida lo hemos tenido entonces así de manera incisiva. Es el evangelio de la vida, es la vida de Dios, para mí la vamos a tener ahí. Entonces Dios se inclina, para mí Dios se inclina en María de Guadalupe a ver a sus hijos huérfanos, como ya por ahí alguien lo señaló. En aquel contexto había huérfanos, hijos huérfanos. Vivíamos en un contexto en el que muchos ya no estaban reconociendo a sus hijos. La madre que se acerca a sus hijos huérfanos. Vemos entonces el Dios que viene a manifestarse en una casita, en una mujer. Es la casita, es en una mujer que se viene a manifestar. Estar con María de Guadalupe para mí ha sido, y creo que para mucha gente de México y muchos devotos de la Virgen de Guadalupe, es estar en una relación profunda con Dios. Y en esta relación profunda con Dios que nos hace felices, como fueron felices en las bodas de Canaán, que nos hacen felices como cuando se tiene la presencia real de Dios. La devoción a María, entonces, para mí significa tener vida en Dios. A veces se puede criticar el que la gente como que no sabe tener devoción a María. La gente se relaciona con Dios a través de María, ama a Dios a través de María, gusta la presencia de Dios a través de María. Y es así entonces como nosotros podemos acercarnos a este acontecimiento, a este suceso, a esta invitación. Dios entonces con estas notas características de madre, una madre que viene a reconstruir, una madre que viene a estar con nosotros. Así que, en conclusión, conocer el contenido central de la maternidad de María de Guadalupe y seguirlo testimoniando, considero que tendría que ser cómo seguir transmitiendo este acontecimiento guadalupano. Nosotros entonces tendríamos que seguir mostrando la ternura de Dios en María y seguir diciendo que María es la ternura divina que el pueblo necesita. Nosotros podemos ver el dolor, lo vemos el dolor en nuestro pueblo. El pueblo llora demasiado y ante este dolor
acontecimiento de Guadalupe es la cercanía de la ternura, de la compasión, del cariño. Esto es lo que el pueblo necesita, y ojalá entonces que nosotros podamos entender que para transmitirlo, cómo transmitirlo, seguir enseñando esta ternura divina a través del canto. Ayer que escuchaba aquí, es una forma, a través del canto, a través de oraciones, a través de memorias, ofertar la vida divina, que finalmente es el mismo evangelio que tenemos nosotros que ofertar. Seguir narrando las intervenciones divinas a través de ella, pues ella nos abre las puertas al Padre, al Hijo y al Espíritu para darle plenitud a la vida humana. Muchas gracias. Un honor muy grande de estar aquí. Quiero, en primer lugar, darle las gracias a Fray Estefano Chequín, a Fray Marco, de la Pontificia Academia Mariana Internacional, donde soy miembro. Gracias por su invitación. Gracias, Rodrigo Guerra, de la Pontificia Comisión para América Latina. Que Dios los bendiga. Gracias por la invitación. De manera muy especial, don Ramón, que Dios lo bendiga mucho, Excelencia. Gracias por esta invitación tan particular y es un honor enorme, realmente lo digo, estar en medio de ustedes, y además que nos reconocemos con muchos, me da tantísimo gusto, y sobre todo le doy gracias a Dios, a la Virgen de Guadalupe y a mi santo patrón, San Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Vamos a comenzar porque tengo muchísimo tiempo, 15 minutos. Entonces, en primer lugar, quiero decirles que la Virgen de Guadalupe es una inculturación, como ya lo han aportado mucho, pero quiero señalar algunos ejemplos que pudieran ayudarnos a acercarnos. Todo ejemplo, obviamente, están cortos, pero nos ayudan. La inculturación para mí es, y ella lo sabe y ella lo hace, toma las semillas del verbo y las lleva a la plenitud en Jesucristo nuestro Señor. Lo han hablado tanto. Esto significa para mí cómo Dios, que nos ha hecho a imagen y semejanza suya, ya ha puesto semillas del verbo que ella identifica y las lleva a la plenitud en Jesucristo nuestro Señor. Segundo, como dicen los indígenas, tener un corazón lleno de Dios. Ella pone a Jesús en tu corazón. No importa, o más bien, más allá de culturas, de idiomas, de tradiciones, ella sabe poner a Jesús en tu corazón. Y tercero, le voy a robar las palabras a Adán. Qué buena hermana que trató ese punto de Adán y Eva. Le voy a robar las palabras a Adán cuando ve a Eva. Esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Hueso de mis huesos, es decir, hasta la médula, hasta la sangre. Esta sí es. Esa es la inculturación. No es una adaptación externa, es una inculturación. Y esto nos lo ha repetido tantas veces San Juan Pablo II. San Juan Pablo II es quien más marca esto, y lo marca con su propia vida, porque yo soy testigo. Cuando fui postulador de la causa de canonización de San Juan Diego, cuando se señalaba de canonizar a Juan Diego en el Tepeyac, cosa que es una bendición enorme tener a dos grandes santos en el presbiterio del Tepeyac, San Juan Pablo II canonizando a San Juan Diego. Le decían que estaba muy enfermo, bueno, no le decían, se veía que estaba muy débil, estaba muy enfermo, en silla de ruedas, y él sin embargo dijo: yo voy. Yo tengo que ir a besar la imagen de la Virgen de Guadalupe, porque en esa imagen comenzó todo. Yo soy testigo de esas palabras. Y vino, y todavía en Canadá, porque todavía los canadienses quisieron que fuera allá a presidir la Jornada Mundial de la Juventud, lo hizo. Los guatemaltecos para canonizar a Pedro de Betancur, y después llegar a México para canonizar a Juan Diego. Era un trayecto enorme para él, y sin embargo, no, a mí me dio la sensación que quería despedirse de ella diciéndole: luego nos vemos, casi. Fue una cosa impresionante. Y más se ha profundizado en esto. Alguien tocó la cuestión histórica que me parece muy importante. ¿Por qué se aparece la Virgen de Guadalupe? ¿Por qué? Cuando se descubre México, cuando vienen los primeros franciscanos, los 3 primeros franciscanos, no son españoles, lo siento mucho por los españoles aquí, son de Gante, Pedro de Gante, Juan Tecto, son de Países Bajos,
después vienen los 12 primeros franciscanos, y ven la situación. Ellos venían con dos cosas principalmente: a evangelizar, y eso significa bautizar a todo ser humano, y segundo, a destruir el reino del demonio, Satanás, las idolatrías. A eso venían. Por eso es falso totalmente cuando dicen que la Virgen de Guadalupe salió porque a alguien se le ocurrió disfrazar la Coatlicue de Tonantzin como Guadalupe y cosas por el estilo. Por favor, ellos venían a destruir a los ídolos, a Satanás, que tenía agarrada el alma de estos indígenas seres humanos, y buscaban cómo bautizarlos. Y entonces hacen una labor extraordinaria a su modo, con todos sus límites. No sabían náhuatl, los otros no saben español. Imagínate tú una misión del género, no se puede cambiar además toda la mentalidad, toda la forma. Fue una cosa. Cuando llegan, porque no son todos los españoles, que quede claro, pero cuando llegan los de la primera audiencia con Nuño de Guzmán, este sí es diablo infernal de codicia, este español. ¿Quién lo dice? Fray Juan de Zumárraga. Fray Juan de Zumárraga, franciscano. Él era vasco, no era del sur, era vasco, y hablaba vasco, no hablaba náhuatl, obviamente. Buscaba un traductor para hacerlo. Vasco, los vascos no sé si sepan, pero son, ayúdenme, no se me queden viendo nada más, son indoblegables, humilde, sencillo. Era franciscano descalzo, era humilde, pero de un carácter, y entonces comienza con esta primera audiencia con Nuño de Guzmán, diablo infernal de codicia, una cosa espantosa. Si ya los indígenas estaban viviendo una cosa espantosa con la conquista, con la viruela, ahora viene la esclavitud al máximo, etcétera, etcétera. Y viene un pleito en contra de los mismos, o sea, los mismos españoles se pelean, los frailes, con algunos de estos conquistadores, los frailes, que como te digo no se van a doblegar. Y entonces ellos quieren bautizarlos. Y los conquistadores dicen, no me los bautices, porque si tú me los bautizas, ¿cómo los esclavizo? ¿Cómo los esclavizo? ¿Cómo justifico a mis españoles allá en la península? ¿Cómo los esclavizo? Así puedo decir que son cómplices del diablo y son animales. ¿Cómo se parece ahora, verdad? No le digas niño, no le digas bebé, no le digas ser humano, dile producto, dile lo que quieras para justificar. ¿Cómo se parece ahora? Y empieza una lucha ahí terrible de violaciones, de secuestros, de esclavitud, de todo eso. Y los frailes queriendo salvar a los indígenas bautizándolos. Fray Juan de Zumárraga, mis respetos para este obispo. Mis respetos, te digo que no se doblegaba. Cuando él trató de ayudar ahora, en esta ocasión, a los buenos españoles, y uno de estos de la primera audiencia, que se llamaba Diego de Delgadillo, trató de asesinarlo lanzándole una lanza al corazón directamente al obispo Fray Juan de Zumárraga. Casi la gente no sabe que intentaron asesinar al obispo. El obispo de 57 años logró esquivar el golpe y pasar la lanza a un lado. El caso es que este obispo dice: sacerdotes de la Ciudad de México, desnuden los altares, consuman el Santísimo, nos largamos de esta Ciudad de México, que esta ciudad se quede sin Dios, no más sacramentos para nadie. ¿Qué tal ese obispo? Y no solamente eso, hizo un informe, que para mí es muy importante, hizo un informe de todas estas situaciones que estaban viviendo, y lógicamente los indígenas no se bautizaban tan fácilmente, o sea, tenían todo una misión titánica. El obispo declara todo lo que se está viviendo y lleva este informe a Veracruz a pie. Este informe, mira, si te cuento cómo llega este informe a las manos del rey, Mel Gibson hace otra película, porque es de película, ¿verdad? ¿Cómo llega? Es de Dios, se los digo de veras, con toda seriedad, es de Dios. Para mí es importante ese informe.
¿Por qué? Porque en ese informe Fray Juan de Zumárraga escribió unas líneas que para mí son la clave de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Y pone ahí, si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Ahora entiendo por qué Dios responde al obispo. Ella eligió después a Juan Diego, un laico, pero es el obispo quien clama a Dios y Dios mismo viene, así como lo oyes. Padre, estamos hablando de su madre. Sí, yo también estoy hablando de ella, porque Dios viene en su inmaculado vientre. Pero es una mujer embarazada, como dice aquí la hermana. Es una mujer embarazada, Dios mismo viene, es la presencia de Jesús a través de María, está en el inmaculado vientre de ella. Ahora entendemos cómo después de la aparición al laico, Juan Diego, todo lo tiene que aprobar el obispo. Ahora entendemos, no se hace nada sin la aprobación del obispo. Si hay que darle una señal, la imagen de la Virgen de Guadalupe que comprende esta señal, es gracias en primerísimo lugar al obispo, pero está en la tilma de laico. Está haciendo la Virgen de Guadalupe iglesia, ¿te das cuenta? Y entonces, es el día 9, sábado 9 de diciembre de 1531, cuando hay todo este drama, toda esta situación tan complicada también. No podían evangelizar tan fácilmente, te lo he dicho, los franciscanos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo le hacemos? Todavía dice Motolinia, están muy fríos los indígenas, están muy fríos y luchaban por bautizarlos, arriesgando su vida. Y ellos veían cómo este pueblo era sumamente religioso, no iba fácilmente a dejar sus idolatrías. Y así que viene Jesús a través de ella, sábado 9 de diciembre de 1531, cuando Juan Diego, que no vivía en Cuautitlán, aquí, él nace en Cuautitlán, Juan Diego nace en Cuautitlán, crece en Cuautitlán, se casa en Cuautitlán con María Lucía, que es de Tulpetlac, se va a vivir a Tulpetlac. Y no es un noble, es un macehual, pero el tzin es por dignidad, le llaman así. La Virgen de Guadalupe también lo hace, Juan Diego Tzin, o sea, Juan Dieguito, por eso se traduce así. Por eso a nosotros nos dicen padrecito, ese cito es el tzin, es amor, cariño. Si hay gente de Perú aquí, nos ganan. Allá me decían padrecito, Eduardito, Chavecito, Sanchecito, ¿quiere usted un cafecito? Todo eso, ¿no? Nos ganan. Ese es muy indígena. Cuando Juan Diego va pasando, porque tiene que cruzar por cerca del Tepeyac para ir a Tlatelolco, ojo con esto, él no viene al Tepeyac, no tiene nada que hacer en el Tepeyac. Él va a Tlatelolco, va al catecismo y va con los franciscanos. Cuando pasa por ahí y escucha música, cantos de pájaros hermosos, te podrás imaginar que para el indígena flor y canto significa la verdad divina. Y cuando está escuchando eso dice, ¿dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho mis abuelos, mis antepasados? ¿En la tierra de las flores, Xochitlalpan? ¿En la tierra del maíz de nuestro sustento? ¿Acaso en la tierra celestial? No se acordó de los franciscanos en ese primer momento, se acordó de sus abuelos, de su cultura. Está inculturando la Virgen de Guadalupe, está llegando hasta el corazón, está llenándolo de Jesús. En ese momento todavía no le escucha, y cuando le escucha con su propio nombre y en ese diminutivo, Juan Diego Tzin, lo llama y va Juan Diego y la ve y la contempla. Los laicos son los que ven a María, son los que escuchan a María. Y cuando ella se identifica diciendo, yo soy María, la madre de Troquenahuac y Pamenoguani, Teyocoyani, Ilhuicagua, Taltipaque,
Esas palabras, claro que entendía Juan Diego, que es de mentalidad tolteca, porque lo decía el rey Netzahualcóyotl. ¿Dónde estás tú, Tloquenahuac, Pamenohuani, Teyocoyani? Podré llevar la flor de mi vida allá donde tú estás, podré llevar la pluma de Quetzal o se me quebrará. ¿Dónde estás tú, Tloquenahuac, Pamenohuani, Teyocoyani, Moyocoyotzin? Soy como un juguete entre tus manos que cuando quieras me matas, cuando quieras me tiras. La Virgen de Guadalupe, cuando dice esas palabras, Juan Diego entendió. Permítame un minuto. Pero añadió 4 puntos más. Quiero, tanto deseo, una casita sagrada para manifestarlo a Él, para ensalzarlo a Él, para ofrecerlo a Él, mi amor persona. Un Dios que es amor. Eso los indígenas no lo tienen. Él que es mi mirada misericordiosa, un Dios misericordioso. Él que es mi auxilio, un Dios que auxilia. Él que es mi salvación. Esos 4 elementos no los conocían los indígenas. Le está presentando desde la raíz cultural de su pueblo al verdadero Dios y Señor. Ella, que es la primera casita sagrada donde Jesús está en su inmaculado vientre, pide una casita sagrada y para ello es el laico, el consagrado, las flores, la verdad de Dios, centrado en Jesús, todo centrado en Jesús a través de María, nuestra Madre. Muchas gracias a todos por estas aportaciones tan profundas, creo que nos iluminan bastante. Y una cosa creo que se reafirma de lo que hemos ido pensando, ¿no? Muchos conocen a María, pero por desgracia hemos olvidado su mensaje. O sea, y nos queda claro, muchos conocen a María, pero hemos olvidado su mensaje. 27 millones de peregrinos se me hace una cifra demasiado fuerte. ¿Y cuántos millones más no habrá en América Latina? Sin embargo, este mundo, esta América, este México, no me refleja estos números. Y creo que esa es una pregunta que nos tiene que interpelar a todos. Hay mucha gente que viene. El Señor está haciendo su chamba, ¿no? Pero nuestra realidad no refleja que haya 27 millones, que haya tantos millones que estén convencidos de este mensaje. Y eso es una pregunta que nos debe de doler, yo siento. Siento que como agentes de pastoral, en ocasiones hemos caído en una comodidad y lo tendremos que aceptar con humildad, porque este es un seguro de vida muy hermoso, el que nos da María de Guadalupe, ¿no? Pero debemos de entender cómo articularnos, y creo que esa es una respuesta a esta pregunta, cómo difundir más este contenido, articularnos. Hay muchas iniciativas aquí, nosotros que es la primera vez que venimos a algo así, hemos visto tantas iniciativas, tanto trabajo, y yo creo que la respuesta es la comunión, hacer redes, ya tenemos mucho, y sobre todo hacer herramientas. El qué ya lo tenemos y es muy hermoso. Nos están faltando los cómo llegarle a las nuevas generaciones, el cómo hacer el relevo generacional, el cómo vamos a transmitir este mensaje, difundir el contenido teológico a través de esa pedagogía que nuestra Madre nos invita. Ella utilizó la manera en cómo nuestros antepasados podían comprender, pues tenemos que entrar a eso. Y siento que en ocasiones seguimos teniendo un poquito de miedo. No para quedarnos, por ejemplo, en el mundo digital, pero sí para utilizarlo para atraer a la gente al encuentro vivo. La tecnología jamás va a sustituir el encuentro personal, pero es el gancho que ahorita tenemos. Y creo que ahí es importante tenerlo eso pues en cuenta. Y la pregunta que quisiera, si pudieran profundizar, es en cuestión de la herida. María viene en un momento de herida. Está el pueblo herido. Está esta nueva nación, este nuevo mundo naciendo herido, ¿verdad? Como los niños que ya nacen y deben pañales, ¿no? en las clínicas.
y nosotros ya entramos con una herida. Si puedan profundizar en eso, porque creo que ahorita tenemos a mucha gente que también está herida. Vamos dando espacio a otras preguntas, padre, porque Sí. no se trata de otra exposición en Sí, el panel. entonces que nos digan una herida. Concreta tu pregunta y la responde un panelista. Ok, les quisiera preguntar si puedan profundizar en la cuestión de la herida de hoy que María nos viene a sanar. Quiero retomar un poquito todo tu discurso. Acá en el Congreso se nos ha hablado de la realidad líquida que estamos viviendo. Y Simon Bauman llega a señalar que estamos viviendo un tiempo de conciencias anestesiadas. ¿Cuál es el gran problema que nos está llevando a estas heridas, a este dolor que como sociedad estamos teniendo? A lo que tú bien estás señalando, más de 27 millones de peregrinos y no se refleja en México. Bueno, lo que yo te tendría que decir primero es, estamos viviendo una cultura de la indiferencia. Y esto nos está golpeando a todos los niveles, no solamente en la parte eclesial. Lo segundo, hemos descuidado mucho la parte de la pastoral familiar, donde, como lo señalaría Juan Pablo II, se nos educa para construir una civilización del amor. Porque no debemos olvidar que la familia es escuela del más rico humanismo, es la iglesia doméstica formadora de personas y de personalidades. El problema es que hoy tenemos muchos niños que son de padres divorciados. El problema es que hoy los padres trabajan y los niños son huérfanos digitales, como tú lo estás diciendo. La Virgen de Guadalupe se aparece 10 años después de la conquista, en 1531. ¿Y cómo se refleja la Virgen de Guadalupe en torno a esto? Porque respondiéndote a ti, sí se nota la figura de la Virgen María. ¿En qué sentido? Quita la Virgen María de México y nosotros como iglesia estaríamos devastados. Si en algo México ha mantenido su fe, es porque la Virgen de Guadalupe es la consentida de nosotros. Es el signo de la mexicaneidad y sobre todo también cuando vienen miles de peregrinos en camiones. Ahorita está llegando la arquidiócesis de Toluca y todo el Tepeyac está lleno. El que ellos caminen y que vengan en camiones, en bicicletas, etcétera, ya es un signo de esperanza. Y lo que hoy necesitamos en este mundo en decadencia son signos de esperanza que nos muevan a vivir de otra manera. Por eso en tu respuesta yo lo único que te diría, para mí por lo menos, como sacerdote que vivo en el Tepeyac, esos 27 millones sí me representan en algo, en todos aquellos que vienen caminando de muy lejos, que traen sus camiones llenos de lámparas, con sus imágenes y llenos de flores. Ese es un grito en medio del desierto, de un México que pierde la esperanza y que María se convierte en ese eslabón de esperanza para todos. Nada más. Hace poco tomé un taxi del aeropuerto a Tlalpan. Soy el padre Eugenio Romo, superior general de Misioneros de Guadalupe. Y el taxista traía en la palanca de velocidades un mini altar a la Santa Muerte. Y a partir de ahí inicié yo la plática con él. Y me decía el taxista, joven, récele a la Santa Muerte, ella es más efectiva que la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe sí lo escucha, pero se tarda muchísimo en responderle a su petición. En cambio, la niña, refiriéndose a la Santa Muerte, inmediatamente le concede lo que usted le pide. ¿A qué voy? Es un cáncer ahorita muy fuerte que estamos viviendo en la sociedad. En la Basílica de Guadalupe, cuando uno va a las tiendas de abajo, en la vitrina, te venden al mismo nivel tanto la imagen de la Virgen de Guadalupe como la imagen de la Santa Muerte. Creo que pastoralmente, me uno al comentario del Padre, nos falta hacer algo más fuerte en cuanto a defender o hacer presente a la Virgen de Guadalupe. En la Basílica estamos conscientes de esta realidad, estamos haciendo pastoralmente algo para concientizar a nuestro pueblo sobre esta presencia de Nuestra Señora de Guadalupe
y esta maléfica presencia de la Santa Muerte? Digo, solamente distinguiendo, no todas las tiendas que están alrededor de Basílica están a cargo de Basílica de Guadalupe. Las que están exactamente abajo, esos son locales, digo, no de Basílica, pero que Basílica los renta, pero en esas sí se tiene control. Las que están afuera, propiamente enfrente, en el mercado, esa es toda una mafia, que ese es otro tema. Muy buenas tardes, soy el padre Víctor Hugo Cibaja Díaz, de la diócesis de Tula, de aquí de México, animador guadalupano. Quisiera citar al Papa Pablo VI con unas palabras que el día de hoy nos pueden animar a difundir el contenido teológico del acontecimiento guadalupano. Era el 18 de diciembre de 1969, cuando se cumplían los 75 años del aniversario de la coronación pontificia. Y él se dirigía de esta manera: ustedes, especialmente sacerdotes, seminaristas, almas consagradas, descubran siempre ese signo que nos lleva al Señor. Aviven la devoción a la Virgen como el concilio lo pide, profundizando en sus misterios que son cristológicos, tratándola como lo hizo Jesús, que no quiso prescindir de ella para nacer, vivir y redimir. Cristo ha de seguir naciendo, viviendo, salvando en México con María su Madre a través de María Santísima de Guadalupe. Pues esta es una invitación y quisiera preguntarle a Monseñor Eduardo que pues nos diera una recomendación que nos comprometa a cada uno de los que estamos aquí para difundir el acontecimiento guadalupano. Pues yo apruebo todo lo que dijo el Papa San Pablo VI, por supuesto. La segunda cosa es que quiero nomás señalar una cosa que me parece muy importante. Para los indígenas México no era un país, no era una nación. Para los indígenas en su mentalidad, que ellos ofrecían corazones y sangre para que el sol pudiera vencer las tinieblas, México es el altar del cosmos. En esa forma nosotros entendemos por qué la Virgen de Guadalupe atrae a más allá de fronteras. Por eso entendemos cómo los papas, sobre todo Juan Pablo II, puso a la Virgen de Guadalupe como patrona de toda América, Estados Unidos, Canadá, toda América. Y por eso, incluso desde 1935 es patrona de Filipinas. O sea, ella va más allá de fronteras. Todos tenemos que intervenir, todos tenemos que vivir auténticamente nuestro bautismo. Ahí está el punto. Y desde el corazón, desde la familia, tenemos que ser portadores de este mensaje de Jesús. Segunda cosa, el acontecimiento guadalupano es cristocéntrico. Lo más importante en la imagen, lo que destella, lo central, digamos, sin quitar obviamente importancia al vientre inmaculado, es Jesús, Jesús en el vientre inmaculado. Ella pide una casita sagrada para ofrecer a Jesús. Ella lo que hace es dar a Jesús, ofrecer a Jesús. Por eso es cristocéntrico. Es a través de María llegar a Jesús. Si viviéramos nuestro bautismo, nuestra coherencia, sin hipocresía, sino realmente siendo por lo que somos sacerdotes, laicos, comprometidos, bautizados todos, creo que es empezar, y seguramente la creatividad inspirada por el Espíritu Santo dará margen a un montón de cosas que hay que hacer ya literalmente, pero sobre todo es ser auténticos. Sí. Hermana Katia Martínez, acá del movimiento de Schoenstatt a nivel continental. Reduciendo un poco cómo difundir el contenido teológico, reduzco el target a la mujer. Muchísimas gracias, hermana, por su aporte. Y realmente ayer también el doctor Ricardo nos habló de la respuesta que tiene María al mundo de hoy, al ser humano de hoy. Y también hoy hablaba el padre Pedro del mundo de María, el mundo femenino. Y sin embargo creo que es un desafío muy grande poder realmente transmitir a través de esta devoción mariana también el valor y la dignidad de la mujer.
el rol de María en la iglesia para mí va sumamente unido a lo que es el rol de la mujer en la sociedad. Por supuesto que hay toda una pregunta teológica, etcétera, pero más sociológica de cómo valorizar realmente el aporte femenino. Porque decimos que es súper importante, hablamos muchísimo de todo, de la maternidad, de esa intuición como amor, de la ternura como expresión de misericordia, de la cercanía, de la calidez, de la elección de lo pequeño. Todo eso nos suena muy lindo y nos ensalza el corazón, pero a la hora de valorizar, de reconocer o de concretizar, muchas veces lo intelectual o el poder como dominio o metas y estrategias sólidas pero lejanas a la vida priman a esos valores femeninos. Entonces, ¿cómo hacer que la evangelización a través de María, en este caso desde la Virgen de Guadalupe, que es un mundo que estoy descubriendo también, sea concreto en la evangelización y la revalorización de la dignidad femenina en la iglesia y en la sociedad? Es una pregunta súper grande y abierta, pero capaz que algo de luz podemos encontrar. Retomo la palabra, madre. Considero yo que cuando la mujer entienda su maternidad, el problema que tenemos a nivel social es un problema antropológico. Cuando la mujer retoma su dignidad, se convierte en verdadera madre, muestra el rostro de Dios. Y entonces podemos entender qué significa ser devotos de la Virgen María con una dignidad real. Para mí, ¿cuál sería lo concreto? Que la mujer regrese a la casa. Ese es para mí lo concreto. Que la mujer regrese a la casa y no abandone a los hijos, para que el hijo pueda tener el rostro materno de Dios y pueda igual también amar a la Virgen María con ese cariño con la que ella nos ama. Y entonces sería cómo regresar a la mujer a la casa, cómo regresarla. Y eso lo saben quienes son madres. Cuando la madre sale a trabajar y deja a su hijo no sé dónde, el hijo crece con un vacío inmenso, con un dolor profundo, y eso es lo que tenemos en el mundo. Unos hijos agresivos, unos hijos sin sentido, unos hijos sin plenitud, es unos hijos que no tienen el amor de una madre. Entonces, para mí lo urgente de la iglesia es devolver el amor de Dios a la gente y igual también devolver la dignidad de la persona, de la mujer que vuelva a la casa, que acoja a su hijo, que dé el amor de Dios a su hijo, porque para eso fue diseñada. Para mí urgiría, lo han señalado igual también, urgiría reconstruir la familia, cosa que sabemos que no hay, pero es la mujer la principal. La dignidad, para mí la dignidad de la mujer no está en salir a trabajar, para mí la dignidad de la mujer está en saber amar y acoger a su hijo, porque para eso fue diseñada. Y no es tan fácil, yo lo sé que no es tan fácil, y más en un mundo donde las mujeres se han preparado, no es tan fácil renunciar, pero es más grande construir personas que estar en otros detalles. Y lo digo, sabemos nosotros, por ahí los psicólogos lo pueden decir, es más lo que hace una mujer durante los primeros 8 años de vida, 7 años de vida del niño, que lo que se puede hacer después. Padre Pepeo de la diócesis Matamoros Reynosa, quisiera retomar un poquito. La hermana hablaba de María como madre portadora de vida y que tenemos que ofertar la vida divina en el que es la vida a través de ella. Y también Monseñor Eduardo pues hablaba de cómo en esa historia pues vinieron a evangelizar para destruir a los ídolos y a Satanás. Y el acontecimiento guadalupano pues está en la raíz cultural de nuestro pueblo para descubrir al verdadero Dios. Entonces quiero retomar lo de la muerte porque en mi diócesis, en la zona frontera, no solamente se va acrecentando lo de la muerte, sino ya hay templos, ya hay peregrinaciones, hay danzas. Entonces está la vida frente a la muerte. Mucha de nuestra gente acude a la muerte por miedo, por inseguridad, por violencia, porque buscan así una protección inmediata. Entonces la pregunta es para la hermana Socorro, porque su carisma es evangelizador, misionero. ¿Cómo provocar
en nuestra gente desde el acontecimiento guadalupano una confianza filial frente al miedo religioso. También Fray Estéfano ahí en pasillo comentaba de que mientras que no erradiquemos el culto a la muerte, la situación de México va a seguir igual o peor. Entonces, ¿cómo provocar una confianza filial en nuestro pueblo desde el acontecimiento guadalupano frente al miedo religioso? La muerte es consecuencia de ausencia de Dios. Y quizás nuestro reto es exactamente cómo ofertar la verdadera vida de Dios, obviamente reflejado en la Virgen María de Guadalupe. Yo creo que si tenemos una deuda, es la deuda de la evangelización. La deuda de mostrar el verdadero rostro de Dios. Cuando la gente conoce el verdadero rostro de Dios, su rostro cambia, su vida cambia y verdaderamente puede entonces tener no una inclinación hacia la muerte, sino hacia la vida, hacia la plenitud, hacia la felicidad. Y entonces yo creo que en México, si algo nos ha hecho falta, ya sería en México y en el mundo, en África, en todos los lugares, es una verdadera evangelización. Creo que a veces hemos ofertado eucaristías y hemos ofertado cosas así un poquito más, no sé si más simples o más fáciles de ofertar, que una verdadera evangelización, es decir, que la gente experimente la presencia real de Dios a través de la Virgen María, pero que sea una experiencia real, no un concepto. Porque nosotros a veces podemos transmitir conceptos que no impactan en nada la vida de la persona. Cuando nosotros acercamos la real presencia de la Virgen y la real presencia de Dios, yo creo que es cuando vamos a impactar el comportamiento incluso de la persona, y entonces la persona se convence de algo que le está dando y le está generando la vida desde su interior. Y todos esos caminos de muerte que ahora tenemos, depresiones, suicidios, atentados contra las demás personas, todo este camino de muerte es para mí ausencia de Dios y obviamente pues no presencia de la Virgen. Para mí la evangelización sería el reto. Yo creo que totalmente esto es un acto providencial, tanto el acontecimiento guadalupano como este congreso. Pero me queda un pendiente. ¿Cuántos congresos, cuántos foros, cuántos documentos queda en un grupo como el que estamos formando ahorita, y no baja a ese mundo de los discípulos laicos? Es cierto lo que dice la hermana, tenemos una deuda en la vida pastoral. Puede haber millones y millones de peregrinos, pero ¿los formamos? ¿O todos estos conceptos teológicos quedan en este grupo? Pongo al alcance de una manera muy sencilla algunos documentos que yo noto que siguen estando muy ausentes. Siendo rector yo de la Catedral de Cuautitlán, soy sacerdote de la diócesis de Cuautitlán, tierra de San Juan Diego. Ahí están los documentos. Yo he invitado a varios estudiosos del acontecimiento que se sumerjan en estos archivos náhuatl. Fui rector de la Casa de los Videntes. No es solamente San Juan Diego. Por ejemplo, se habla de los videntes de Lourdes o de Fátima. Nosotros aquí no hablamos de los videntes del acontecimiento guadalupano. Están ahí los testimonios. Siendo yo rector de este santuario, que nos queda a 10, 15 minutos, muchos no lo conocemos. Esa deuda con San Juan Diego y con Juan Bernardino está en pie. Este congreso también quedará en la mente solamente de nosotros, o bajará para que ese mundo laical dé su fiat a ejemplo de María. Dejo esta invitación, visitar los dos lugares,
el archivo de Cuautitlán de la catedral y lo que con documentos tiene Cuautitlán en el santuario, que también lo llamamos de la Quinta Aparición. Muchas gracias. En 1984, y esto haciendo referencia a una foto que el padre Horacio nos puso de las bicicletas, hubo una gran tragedia aquí en Ciudad de México, aquí a 25 kilómetros, explotó una instalación de la empresa petrolera del Estado mexicano y hubo más de 200,000 desplazados, más de 2,000 heridos muy graves, entre 500 y 600 muertos, lo que dicen las cifras oficiales, porque algunos fueron prácticamente calcinados en el momento. Y hago la referencia porque la Basílica de Guadalupe, y sería bueno incorporarlo a esta biografía que nos ha presentado usted, fue hospital, recibió a una gran cantidad de esos desplazados, y la antigua basílica se convirtió en hospital. Y lo sé porque yo era un chaval de 15 años que ese día venía en una peregrinación, como esos jóvenes en bicicleta, y curiosamente, y ahora me pregunto por qué no cancelaron las actividades en la basílica. Eso para mí fue una experiencia de fe. Y pasábamos entre las personas allí, pues prácticamente muchas recostadas, tiradas, atendiéndose como puedan. Y éramos unos 1,500 o 1,000 jóvenes que ayudamos en ese momento y nos convertimos en voluntarios sin que se haya cancelado la misa de recepción. Esa peregrinación de 150 kilómetros la hicimos este grupo de jóvenes pasando entre los volcanes, algo que nos maravillaba, e íbamos justamente con este gran entusiasmo. Y ya después la pregunta que me hice es ¿por qué nuestros papás nos siguieron mandando esas peregrinaciones después de este problema que hubo? Yo creo que ahí está la fe, ahí está la esperanza, y yo quiero hacer énfasis en este tema, sí, siguiendo lo que el padre dice, el pueblo laical, yo soy laico nuevamente decirlo, laico, y los jóvenes. Entonces, Padre Horacio, compártanos más sobre el trabajo pastoral con jóvenes y cómo al final María de Guadalupe, sí con su hijo presente, porque coincido con el Padre Chávez, hay que verlo siempre con esta visión cristocéntrica, sigue siendo un imán para México, pero especialmente los jóvenes. Lo demás es el caminar del pueblo de Dios. Somos humanos, a veces caemos, nos componemos, nos volvemos a descomponer, pero hay esperanza. Platíquenos, Padre, por favor. Primero, decía un obispo muy querido para mí, el obispo Antonio Ortega, de la iglesia podrán decir muchas cosas, pero en los momentos difíciles de la humanidad es la que siempre está. Y esto es cierto. Y Basílica de Guadalupe, incluso durante el tiempo de la pandemia, no cerró la puerta a los fieles. Los fieles seguían llegando para poder mirarla a ella y la esperanza que despierta en nosotros. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros en Basílica de Guadalupe para poder hacer crecer esta fe en la Virgen de Guadalupe? Con los antorchistas de manera especial. A partir de lo que será 14, 15 de noviembre, comienzan a llegar miles de antorchistas a la basílica. Muchos vienen en guaraches, muchos vienen con zapatos muy rotos, etcétera, vienen caminando. Muchos de ellos se hacen más de 20 días caminando para llegar a la basílica. Y lo que hemos hecho es instituir una pastoral del santuario. Basílica de Guadalupe no es una parroquia, es un santuario y tiene que responder a esa altura. Por lo cual en su momento nosotros hicimos un movimiento que se llama Reda Evangelizador, redadas de evangelización. Salimos con todos los laicos, con religiosas, sacerdotes y los recibimos. Los hacemos sentir en casa y el día 9 de diciembre, que es la fiesta de San Juan Diego, celebramos la misa de la bendición de las antorchas para que salgan. Y es una situación tan hermosa, es una expresión de fe y amor, saber que van a todas partes con su antorcha. El que nos ha ayudado en estas celebraciones de bendición ha sido el señor Héctor Mario
obispo auxiliar de México, y él sabe esta gran experiencia que se guarda en el corazón.